Bueno, bienvenido a esta clase y vamos a hablar acerca de lo que es responsabilidad en gestión de riesgo, ¿vale? Vamos a envolver lo que te voy a ir explicando. Ya vimos en la clase pasada lo que es el riesgo de cuenta, ¿no? Es un riesgo que hace una gran diferencia entre traders que duran y traders que no duran en el mercado, ¿vale? Tenemos como eso el drawdown y la racha de pérdidas negativas que posiblemente tengamos, ¿vale? Pero también tenemos el riesgo por operaciones, que es cuando abrimos una operación, cuánto estamos arriesgando, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a aprender durante las siguientes clases. Y en la fase de psicotrading vamos a aprender acerca de riesgos psicológicos dentro de esta gestión que podrían ser también un problema, ¿vale? Tenemos riesgo estructural y fiscal, esto ya lo vamos a ver, pero entonces esto es lo que tenemos que ver. Lo que en general siempre te muestran en toda parte cuando hablan de gestión de riesgo son el riesgo por operación y si al caso te cuentan del drawdown, pero no te cuentan que también hay un riesgo financiero y hay un riesgo estructural y fiscal, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás? Esto es para cuando ya ganas dinero, para cuando ya te hiciste rentable, cuando estás ganando constantemente, debe llegar un punto en el que tienes que declarar impuestos. Sí, impuestos a la DIAN, en mi caso en Colombia, a Hacienda. Y esto es un tema muy importante porque tuve un problema hace unos meses con un alumno, Sergio. Él tenía buena racha, ya tenía buenas ganancias, ya tenía su experiencia haciendo del trading. Él se empezó a formar conmigo casi a la par cuando lo conocí. Él no fue un alumno como tal, pero sí fue alguien que fue muy de la mano. Y pues bueno, básicamente yo tengo más experiencia que él. Y él básicamente me pedía mucho consejo. Yo en ese momento le hice todo, le hice muchos favores, lo ayudé. Y pasó el problema de que llegó un día, la DIAN le pidió básicamente la información de una de las plataformas con las que él estaba trabajando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que él ya estaba ganando bueno y empezó como un cruce de datos ahí. Y lo que él estaba haciendo es que él, sin contarme, él había minimizado en su cabeza errores contables, omisiones, y eso lo que pasó es que se generó un expediente en el que recibió al final, después de todo eso, sanciones, estimaciones del impuesto, tuvo que pagar una multa gigante, a él lo acusaron por algo que se llamó fraude, ¿vale? Eso ya es básicamente como una evasión de impuestos, porque él estaba ganando creo que como 65 y pico millones de pesos al mes haciendo trading y pasó ese problema, ¿vale? Yo también en mis inicios, después, eso ya fue hace buen tiempo, ¿no? Pero entonces eso me puso a pensar mucho, que yo, aunque pagaba impuesto, pero muy poco, no como él llegó a ganar más con menos experiencia. Y bueno, pues de todo se aprende. Aprendí de él de eso. Yo hace poco también tuve un gran drawdown y eso redujo en gran base el capital hace un par de meses, pero ahí vamos totalmente en control. Entonces aquí tengo este riesgo financiero que es el siguiente. El año pasado tocó pagar como 14 millones y pico, como $3,700 de mi trading en impuestos. Y eso pues bueno, es algo que a todo trader ataca de algún modo u otro cuando llegas a cierto punto. Y entonces yo te cuento esto porque quiero dejarte con esa lección de que si tú no estás pendiente de pagar impuestos, eh, puedes resultar muy afectado no solamente por pérdidas tuyas, sino por temas fiscales y legales, ¿vale? Esta clase no es una asesoría de pagar impuestos, esta clase no es... Te cuento esta historia porque sí, esta clase es simplemente como esa guía para que tú en un punto llegues y cuando ya estés ganando suficiente, ya te voy a mostrar desde cuánto más o menos, pero para que más o menos sepas desde qué punto tienes que buscar un contador que te empiece a administrar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso, así es como se tiene que manejar este tipo de cosas, ¿vale? Lo que te venía contando. Después
de que Sergio, bueno, tuvo ese pedo con la DIAN, él tuvo que dejar de proveer a sus inversores porque él tenía como unos inversores y por eso es que él logró capital antes que yo. Bueno, tenía mucho más capital. Entonces, ahí fue donde se le fueron los inversores, se le fueron los socios de capital, perdió capital porque tuvo que pagar sanciones y él quedó casi cero. Entonces, se está recuperando también y pues bueno, ahí va, pero el punto es que eso se lo acreditaron a él como fraude y eso lo que hizo fue que lo investigaran en el penal. Entonces él tuvo que vender varios de sus activos, perder la tranquilidad y dedicar todo este tiempo que lleva. Y bueno, realmente esto no es que lleve mucho pasando, pero todo eso que pasa a uno le cuesta libertad, tiempo, paz. ¿Vale? Y al final pues, además de pagar un poco de multas e intereses, lo que pasa es que, bueno, la pérdida de reputación con los socios, con uno, ahí está, con los bancos también, porque eso queda como reportado, ¿vale? Entonces para todos esos se dieron cuenta que, bueno, el chisme se regó así entre mis conocidos, en los que hacemos trading aquí, el parcero, pues nada, pasó eso, tuvo que pagar eso, menos mal no se fue más a graves, porque cuando ya es muy grave el caso, realmente no hay quien lo resguarde y creo que eso puede dar hasta prisión. Entonces, mucho ojito de no se olviden de pagar sus impuestos porque eso es un tema, pues sí, no todos nos gustan los impuestos, a nadie le gustan los impuestos, pero de algún modo u otro tenemos que pagarlo en base a lo que ganamos y tenemos que entender que es parte del negocio. Si tú tienes un negocio, ya sea de ropa, de zapatos, de comidas, un negocio activo físico, si tienes algún bien de finca raíz, si tienes algún tipo de cualquier otro predio, vas a tener que pagar impuestos. Obviamente, pues ya con una buena asesoría de tu contador, etcétera, pues puedes ver cómo deducir esos ingresos. En caso aquí en el trading, las pérdidas que nosotros tenemos, que cuando tengamos un drawdown, te conté lo de la último drawdown que yo tuve, que fue como de un 19%. Esto ya fue hace harto, pues ya estamos full recuperados de eso, pero este drawdown puede figurar como parte de lo que declaramos para pagar impuestos, porque son pérdidas que al final tenemos y son cosas que son parte de esto. Entonces, eso se cuadra, no es evasión, no es ningún tipo de esto, sino que tenemos que registrar todo, fecha, hora, operaciones, todo y de manera responsable. Y esto no te digo que tú vayas y hagas lo mismo, no, tienes que asesorarte de un contador por tu propia cuenta para este tipo de temas, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que la disciplina de la gestión del riesgo no solo es dentro de las operaciones, sino que también con las obligaciones fiscales, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso, que en este riesgo estructural y fiscal, legalidad de impuestos, flujo de documentación, todo eso, cada operación debe tener obviamente su responsabilidad. Pero obviamente si estás en un nivel en el que manejas una cuenta pues pequeña de unos $1000, de por ahí $5000, si todavía no ganas más de $10,000 al año, pues realmente no toca declarar, ¿vale? Igual eso es un tema complejo que tienes que realmente asesorarte para que no caigas en alguna de esas trampas. Y lo que pasó, lo que te conté de mi exalumno, ex compañero, amigo, lo que pasó con él es que pues yo estaba haciendo esto y él de algún modo u otro me derivó como culpa porque yo no le avisé, pero es que él sabía perfectamente. Entonces fue como un acto de inmadurez de él y pues por eso aquí, y pues por eso creo que debía aprender de él, de su lección y nada. Entonces debes tener en cuenta que debemos pagar los impuestos si no queremos caer en problemas después de estar ganando unos $10,000 al año, que aquí en Colombia son como 46 millones, bueno, como 40 millones para arriba ganados al año, ya tienes que pagar, porque aquí un año de salario son como 15 millones, realmente es muy poco. Entonces, realmente tienes que hacer esto, ¿no? ¿Cómo se pagan estos impuestos? Vale, creo que aquí arriba te he dejado la... Aquí está. En Colombia, en este caso, se pagan impuestos por renta líquida agravable. ¿Esto qué significa? Que no se pagan solo por ganar, sino cuando supera ciertos topes de ingreso, sino cuando supera ciertos topes de ingresos o patrimonio en sí, en general, cuando tienes cierto patrimonio, cuando tienes propiedades que ya te cuestan a ti 30,000, $50,000, creo que desde esos puntos
ya se declara cierto impuesto, ¿no? Entonces, a través de topes de ingresos, patrimonio o consumos, es desde ese punto donde ya pagas impuestos. Entonces, estos topes determinan si tú estás obligado a pagar renta o no, ¿vale? Entonces, igual esto depende de tus utilidades netas y los gastos de empresa, ¿no? Entonces, aquí tenemos como los topes generales. Tenemos las VT, que son unidades de valor tributario. Eso es lo que se paga aquí en Colombia. Entonces, debemos pagar, pues, aquí en Colombia en este caso, si ya ganas más de 50, 70 millones, desde ahí hacia arriba debes pagar impuestos. Te voy a dar esta tabla para que la revises rápidamente. Y tenemos que si tú ganas menos de 40 millones, 35 millones, pues no pasa nada, ¿vale? Aún no debes pagar impuestos, pero ya desde estos puntos, ya que ganes 35, ya es cuando debes asesorarte, debes empezar a estar muy atento con esos temas, ¿vale? Ahí yo te recomiendo que te asesores de un contador, le pagues algo y ya, ¿no? ¿Qué puede ser en consumos, ¿vale? Tenemos ingresos brutos anuales, consumos de tarjeta de crédito, compras o gastos totales, valor de consignaciones o depósitos bancarios, patrimonio bruto al 31 de diciembre de cada año. Eso, si tú cumples cualquiera de esas cosas y superas ciertos topes de esos generales, pues debes obligado a pagar renta, ¿vale? Entonces, desde que ya estés ganando esto, eh, ya debes empezar a asesorarte, ¿vale? Entonces, eso es lo que te digo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un año, si yo me hago 80 millones de pesos y yo tengo de costos que la plataforma, pago el trading, pago el internet, que la plataforma me cobra comisiones, que las pérdidas que tengo en sí mismas son parte, porque son pérdidas, ¿vale? Todas esas cosas son datos que realmente se tienen que utilizar para pagar esa renta, para deducirla de algún modo, pero no es directamente como ir a evadir, ¿no? O sea, no lo hagan, eso no es responsable. Lo que yo les digo es que todas esas cosas pueden ser para nosotros un gasto como traders, ya que es nuestra profesión, es parte del negocio, es nuestros gastos. Y bueno, eso al final no va a reducir mucho, realmente muy poco lo que reduce. Pero entonces si yo gano, por ejemplo, a un año 80 millones y entre costos de todas esas cositas tuve 5 millones, pues de ganancia tengo una renta líquida de 75 millones. Eso equivale como a unos 1.700 unidades de valor tributario, ¿sí? Y eso pues es para pagar el 19%. Entonces el impuesto a pagar es casi lo mismo que yo pagué el año. Así, 14 millones de pesos sin deducciones adicionales, ¿vale? Entonces esto simplemente lo hago, esta clase es como algo que tú debes tener responsabilidad. Porque si tú no declaras realmente no estás siendo inteligente, estás jugando con fuego, weón. Porque un trader serio debe planificar su pago fiscal igual que su stop loss, ¿vale? Porque sabes cuándo perder si no gestionas tu riesgo. Y esto es importante porque es más que eso, más que llegar a ganar y ganar y ganar, realmente hay que estar muy atentos a estos asuntos, ¿vale? Con eso pues cubrimos el tema de los impuestos. Tenemos el tercer riesgo, que es el riesgo financiero, y es la preservación de capital y diversificación. Esto ya es como una asesoría mía, personal, ¿no? Cuando tú ya estés ganando con dinero, por favor no te lo gastes todo, empieza a diversificar, a retener dinero, a ahorrar para invertir en algo otra cosita, ¿vale? En asegurar algo de patrimonio, ¿no? Porque realmente eso es lo que tienes que hacer cuando empieces a ganar, porque hay muchos que dicen, oh, yo gano y me gasto todo el trading. Y así he conocido a muchos que han ganado y así a esa misma velocidad han quedado quebrados rápido y volviendo a empezar en el trading, porque ya ganaron, muchos se quiebran y vuelven y empiezan rápido. Pero el punto no es ese, el punto no es estar como en ese ciclo. Hay muchos que ganan y bueno, hay muchos que ganamos y realmente a veces nos olvidamos de esos pasos, pero es un riesgo financiero que te recomiendo que ya por tu cuenta te dediques a cubrirlo, ¿vale? Entonces, tenemos esos riesgos, ¿no? Estos son los que vamos a estar trabajando aquí y estos
de aquí son los que vamos a estar trabajando, ¿no? Y estos dos de aquí pues ya van por tu cuenta, pero especialmente el punto número 4 te lo dejo a ti como algo para que tú seas responsable a la hora, ¿vale? A la hora de ir a hacer eso, ¿vale? Mire, yo el año pasado pagué también como 14 millones y pico de impuestos, $3.700 por mis ganancias de trading, ¿vale? Y gané eso sin llegar a un tope de rentabilidad, por decirlo así. Porque, bueno, aún había muchas cosas, ya hace un año casi. Y bueno, saben que eso está bien, porque pagué el impuesto, es parte del juego. Pero si tú estás ganando, si estás haciendo las cosas bien, es parte de cumplirlo con el Estado, ¿vale? Entonces la recomendación es muy simple, mi recomendación es muy simple. Búsquense un contador, un asesor financiero, antes de que lleguen al punto donde tengan que pagar impuestos, ¿vale? No esperen a estar en problemas. A partir del momento en que tus ingresos o ganancias pues ya superen estos topes que te acabo de explicar, tienes que tener a alguien profesional que te guíe con eso. Y pues para eso, un contador, ¿vale? Por ahí te puedes empezar a guiar. ¿Vale? Entonces, lo que te digo es que yo no te voy a enseñar un paso a paso ni cómo declarar impuestos, porque eso es algo que es responsabilidad tuya y debes hacerlo tú mismo. Pero eso ya son temas legales y bueno, hasta allá no voy yo, eso ya son temas legales y tú como ciudadano pues debes cumplir con eso. Y ya yo te enseño es totalmente lo técnico, ¿vale? Entonces, lo que yo sí te enseño aquí en esta academia es responsabilidad, ¿vale? Ser un trader que no solo quiere abrir posiciones, sino también educarte, ser disciplinado y actuar como un profesional. Y ser profesional requiere pagar sus impuestos. Pues que hay ciertos países en los que pagas menos impuesto y pues si tú ganas en otro país y retiras desde allá, pues no tienes que declarar lo mismo. Pero igual, si te vas a otro país, tienes que buscarte un asesor o informarte muy bien sobre el tema del impuesto dependiendo del país donde estés, ¿vale? Yo doy el ejemplo aquí en mi país de Colombia, pero si tú vives en otro país, pues tienes que asesorarte allá con algún contador, con algún profesional en ese tema, ¿vale? Entonces, así que si tú llegas a este día, al punto en el que tengas que pagar impuesto, que ojalá llegues a ese punto en tu trading donde tengas que declarar impuesto, ¿vale? Felicidades, porque ahí es donde empiezas a cumplir parte del criterio de lo que es responsabilidad social. Bueno, entonces eso es lo que te quería explicar en esta clase. Que mucho ojito con eso y nada. Recuerda, aquí en Magico Trade enseñamos responsabilidad, claridad, honestidad. Entonces, eso es todo. Espero hayas aprendido, te informes un poco y tengas en cuenta que esto realmente es un negocio real y serio, donde no simplemente vas a ganar mañana 3 millones de dólares y te vas a quedar así como así, ¿vale? Porque realmente hay un embudo gigante detrás. Y nada, eso es todo, es sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, esta clase hasta aquí. Espero hayas aprendido un montón y ya nos vemos en la próxima.